La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Les saluda Ana María Majano, coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional Let's LAC. Muchas gracias por estar este día en el primer webinar de la serie de 3 webinars en que vamos a compartir experiencias de ciudades que están tomando acción ante el cambio climático. En este primer webinar de hoy, que estamos organizando en colaboración con la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, y la Fundación Futuro Latinoamericano, FFLA. Vamos a compartir la experiencia de la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima, que está trabajando con 13 ciudades en América Latina. Quisiera agradecer a nuestros socios para la organización de este webinar, a los socios para toda la serie que continúa en las siguientes 4 semanas, y al final de este webinar vamos también a recordarle las fechas y los temas para esos webinars. Quisiera, antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que este webinar está siendo grabado y que tanto la grabación como las presentaciones que utilicen nuestros ponentes van a estar disponibles en la página web de Let's LAC inmediatamente después de este evento, para que ustedes puedan revisitarlo o compartirlo con personas que no pudieron conectarse en tiempo real. También les recuerdo que a medida que nuestros presentadores hagan sus intervenciones, ustedes pueden escribir sus preguntas en el espacio que proporciona la plataforma para ello, la plataforma GoToWebinars. Ustedes pueden escribir sus preguntas y yo voy a leerlas al final para que tengamos un espacio de discusión a partir de las dudas o los comentarios que ustedes tengan. De nuevo, bienvenidos. Tenemos ya más de 100 personas de toda América Latina y otras regiones del mundo conectadas. Así que estamos pues muy contentos de tener un buen grupo de personas interesadas en esta temática. Así que ahora le doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Primero vamos a tener la presentación de Gabriela Villamarín, quien es coordinadora de la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima en América Latina en la Fundación Futuro Latinoamericano. Ella nos va a dar una presentación sobre la iniciativa en sí, cuáles son sus objetivos, su metodología y las ciudades con las que están trabajando. Luego vamos a compartir la experiencia de cooperación en ciudades fronterizas. Esto nos lo va a presentar Paola Sakai, quien es coordinadora de este proyecto de cooperación en ciudades fronterizas desde la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Y vamos a tener también la experiencia de la iniciativa o el proyecto de planificación participativa para la resiliencia climática por parte de Manuel Winograd, quien es coordinador de este proyecto. Muchas gracias a todos, a nuestros socios organizadores. Muchas gracias a Gabriela, Paola y Manuel por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y por responder posteriormente a las preguntas que tengan nuestros participantes. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros este día. Adelante, por favor, con tu presentación.
Muchas gracias a ti, Ana María, por la oportunidad. Buenos días con todos y con todas. Como Ana María introdujo, yo voy a darles un marco general de lo que es la iniciativa de ciudades resilientes al clima en América Latina, porque luego los colegas entrarán más en detalle en sus estudios de caso específicos. Creo que todos conocemos, pero no está por demás quizá dar un poquito de contexto. Como sabemos, las ciudades se han convertido actualmente en espacios muy vulnerables al cambio climático. Si tenemos en cuenta que en ellas se concentra gran cantidad, todo tipo de actividades comerciales, industriales, recreacionales. Todo esto ejerce gran presión, evidentemente, sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente, y entonces eso hace que las ciudades contribuyan de un modo directo a agravar los efectos del cambio climático. Pero así como contribuyen de esa manera directa para agravarlo, también las ciudades se pueden convertir, y de hecho se han convertido, en escenarios privilegiados para combatir y para enfrentar estos efectos climáticos, y para ello están llevando a cabo diferentes iniciativas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por un lado, y por otro lado para promover medidas de adaptación y de resiliencia en sus territorios. Entonces, en este marco surge nuestra iniciativa, la iniciativa de ciudades resilientes al clima en América Latina, que es una iniciativa conjunta de 3 organizaciones. La Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, IDRC, el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá, y la Fundación Futuro Latinoamericano, que es a la cual represento. La FLA está coordinando esta iniciativa CRC en América Latina. La fundación tiene su base en Ecuador, pero su ámbito de trabajo es regional. La FLA promueve un desarrollo sostenible compatible con el clima, trabajando desde distintos enfoques: el diálogo multisectorial, la transformación de conflictos socioambientales, el fortalecimiento de capacidades, los sistemas de buena gobernanza y la cultura de paz. Todo ello, en este caso, en el marco del tema de resiliencia y cambio climático. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos planteado como iniciativa? La iniciativa CRC lo que busca es fomentar la acción y la generación de soluciones que promuevan un desarrollo resiliente al clima en las ciudades de América Latina, pero estas acciones y estas soluciones respaldadas por investigación robusta que estamos desarrollando en distintos ámbitos. Al ser un programa de investigación-acción, la pregunta general de investigación que nos hemos planteado es ¿cómo se puede aprovechar el rápido crecimiento de ciudades pequeñas y medianas en América Latina para lograr ese desarrollo urbano resiliente al clima del que hablábamos en nuestro objetivo? En ese marco, dando el objetivo general que tenemos, me gustaría ahora compartir con ustedes cuál es nuestro marco conceptual como iniciativa. Entonces, partimos del hecho de que existe una gran brecha entre la investigación y los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, el propósito de la iniciativa ha sido justamente el de reducir esa brecha. Entonces, ¿cómo hemos planteado este programa? La idea es que es un programa, como yo les decía, de investigación-acción. Entonces, partimos del hecho de que vamos a realizar investigación robusta en distintos ámbitos en el marco del desarrollo urbano resiliente al clima, pero esa investigación se complementa con 2 componentes. Por un lado,
tenemos el tema de la participación, el diálogo y la perspectiva de género. Y entonces lo que pretendemos es que todos ese proceso de investigación y esos resultados sean acompañados de procesos participativos en los que intervengan actores locales clave de las distintas ciudades. Hablamos de sociedad civil, de academia, de los gobiernos locales, con la intención de que estén involucrados durante todo el proceso y a la final pues puedan tomar y usar los resultados que salgan, que se generen con la investigación para tener una incidencia en el proceso de toma de decisiones y por ende, ojalá, una incidencia a nivel de política. Ese es el primer gran componente de esta iniciativa que acompaña a la investigación, y el otro gran componente es el de la gestión de conocimiento. Entonces, partimos de la premisa de que es necesario aprender o compartir adecuadamente el conocimiento que se está generando desde esta investigación, de modo que la gente pueda realmente asumir esos resultados. Entonces, lo que estamos haciendo es generar una serie de productos dirigidos a públicos específicos, de acuerdo con la temática del proyecto en cada ciudad. Es así que estamos generando distintos reportes para políticas, distintos documentos de trabajo para difusión a nivel externo. A nivel interno, en cambio, hemos creado una plataforma en línea que es una especie de comunidad de práctica en la que todos los que estamos participando de la iniciativa tenemos pues, un espacio y la oportunidad de compartir la información y los aprendizajes que estamos generando. Entonces, ¿dónde estamos trabajando? La iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima está apoyando la implementación de 6 proyectos. 6 son los proyectos que están trabajando en distintas ciudades, en este caso en 13 ciudades de América Latina, que están distribuidos en 7 países. Entonces, tenemos un proyecto en México, estamos también en El Salvador, en Colombia, en Perú con 2 proyectos, tenemos Brasil, Paraguay y Argentina. Esos son los 6 países donde hay 13 ciudades en los que los proyectos están actuando. A continuación, les voy a enumerar muy brevemente cada uno de esos proyectos, no me voy a extender ahí, porque 2 de estos proyectos van a ser presentados a continuación de mi exposición. Entonces, un proyecto se llama Cooperación Triangular Urbana en la Triple Frontera del Paraná. Este proyecto va a ser presentado a continuación por Paola, y en este caso estamos trabajando en tres ciudades, en la Triple Frontera del Paraná. Entonces, en Foz de Iguazú, en Puerto Iguazú y en Ciudad del Este. El otro proyecto, el segundo proyecto, se llama Planeamiento Participativo para la Resiliencia. Este proyecto va a ser presentado a continuación por Manuel y trabaja también en 3 ciudades, en 3 países diferentes. Estamos en 2 Quebradas, en Santa Ana y en Santo Tomé. Un tercer proyecto se está implementando en el Brasil. Es del proyecto Medios de Vida y Cambio Climático, que está tratando temas de los efectos de expansiones y contracciones climáticas, como eso está afectando en 4 ciudades en el delta del Amazonas. El otro proyecto trabaja en el Perú, es el proyecto de Cumbasa Resiliente al Clima, y en este específicamente se está topando el tema de nexo entre 3 recursos, agua, energía y alimentación. Entonces, el proyecto está enfocando el tema de nexo en una cuenca, en la cuenca del Cumbasa, en el área en la región amazónica de Tarapoto, en el Perú. El siguiente proyecto es el proyecto CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Está también trabajando en el Perú, en la región amazónica de Iquitos,
y trata de temas de reasentamiento en el bosque lluvioso del Amazonas. El último proyecto con el que estamos trabajando es el proyecto Coyuca Resiliente al Clima. Está en Coyuca de Benítez, en México, y ahí estamos construyendo a través de un plan de adaptación, construyendo gobernanza urbana con perspectiva de género en este sistema lagunar. No era la intención extendernos en esta ocasión en cada uno de los proyectos, sino más bien vamos a entrar a dos específicos, a dos estudios de caso específicos que, como comenté, presentarán Paola y Manuel, y por eso no me he extendido más en cada uno. Sin embargo, les dejo ahí la página web de nuestra iniciativa por si alguien tiene interés de profundizar un poco más en cada proyecto, y les doy la palabra a mis colegas Paola y Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta presentación. Creo que ha despertado mucho interés. Vamos, como tú dices, a conocer dos de los proyectos que están formando parte de esta iniciativa, pero seguramente surgirán dudas sobre estos y otros, así que también ya hay una persona que nos pidió tu dirección de correo electrónico, y si tienes a bien, entonces vamos a proporcionarla para que te contacten con preguntas específicas que puedan tener sobre algunos de los otros proyectos. Vamos ahora a escuchar la presentación de la doctora Paola Sakai sobre el proyecto de cooperación de ciudades transfronterizas. Así que, Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Entiendo que es la tarde para ti. Sí. Así que gracias por el tiempo dedicado, por las experiencias que nos vas a comentar y luego las respuestas a las preguntas. Adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Ana María. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paola Sakai. Gracias a ustedes, Leeds LAC, por la invitación a este webinar. Y bueno, yo soy investigadora de la Universidad de Leeds y estoy basada en el Instituto de Investigación en Sostenibilidad, y soy parte también del Center for Climate Change Economics and Policy. En estos 14 minutos y 59 segundos, algo así, que es el tiempo que me dieron, les voy a presentar a grandes rasgos el proyecto que es Cooperación Triangular Urbana, construyendo desarrollo resiliente al clima en la cuenca del Paraná. El objetivo del proyecto busca entender cómo las ciudades pueden cooperar para construir un desarrollo resiliente al clima e impulsar acciones de adaptación más eficientes y efectivas para la región. Tenemos un equipo multidisciplinario desde la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. También tenemos a gente en el Instituto Internacional Polo Iguazú, en la Universidad Nacional de Misiones, y la Universidad de Leeds está liderando esta investigación. ¿Y por qué es importante buscar la cooperación en cuanto a temas de cambio climático? Bueno, pues en una gran parte de la población en Sudamérica, es decir, un 30%, se concentra en cuencas transfronterizas, y de hecho, en términos mundiales, esta cifra alcanza alrededor de 40% de la población del planeta. Y en estas ciudades transfronterizas, algo muy interesante es que comparten los mismos riesgos. Esta vulnerabilidad común o compartida raramente es abordada en planes nacionales de adaptación, y entonces se deja a un lado las oportunidades que pueden emerger a escala de ciudades. Entonces, nuestro estudio está centrado en la cuenca del Paraná. Es en el área donde se une Argentina, Brasil y Paraguay. En las ciudades que estamos investigando es Ciudad del Este en Paraguay, Foz de Iguazú en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. Estas, como se puede ver en la imagen ahí en el círculo, están divididas por el río Iguazú y por el río Paraná. Les voy a decir un poquito los antecedentes de la región. Bueno, pues desde los años 60 principalmente,
la región ha tenido un crecimiento económico y poblacional bastante importante con la construcción de la hidroeléctrica Itaipú. Esta es una de las más grandes del mundo y se puede ver en la fotografía superior la inmensidad de esta presa. Entonces se pueden imaginar la cantidad de gente que llegó para construirla, y esta expansión urbana careció desafortunadamente de una planificación. Entonces ese fue en el pasado. Y en el futuro esta región va a tener un crecimiento importante, y de hecho Ciudad del Este es considerada como una de las ciudades que tendrá el crecimiento más acelerado en las siguientes décadas en toda Latinoamérica. Y las tres ciudades tienen distintos niveles de desarrollo. Las actividades principales son obviamente la producción de energía, pero también está el turismo y el comercio. Aquí el turismo, aquí es donde están las famosas cataratas de Iguazú. Entonces, en esta región han habido impactos climáticos, principalmente las inundaciones, y estas han afectado el área recientemente, ocasionando grandes pérdidas económicas. Entonces, de esta manera tenemos a estas tres ciudades en estos tres países y tenemos un reto común. Entonces, la pregunta conductora de nuestra investigación es: ¿cómo la cooperación ciudad-ciudad puede generar soluciones más costo efectivas, eficientes e inclusivas contra impactos climáticos comunes y que a su vez generen desarrollo? Porque estas ciudades, de hecho, ya están cooperando. Itaipú es un esfuerzo entre Brasil y Paraguay. Las cataratas de Iguazú son compartidas por Argentina y por Brasil. Entonces, ya hay un cierto nivel de cooperación en ciertos aspectos, pero ¿qué va en temas de resiliencia y de adaptación al cambio climático? Bueno, pues para responder esta gran pregunta, bueno, pues tomamos tres vertientes. Primero, nos abocamos a identificar cuáles son las vulnerabilidades socioeconómicas en la región de la Triple Frontera, y también identificamos los gaps en las políticas y en las estrategias locales de adaptación. Lo que queríamos ver es también las diferencias. Y por otro lado, nos enfocamos a ver cuáles son las soluciones potenciales que son más costo efectivas y que pueden maximizar estos cobeneficios de la Triple Frontera. Y por último, nuestra última vertiente es explorar las rutas para la implementación y financiamiento de estas opciones. Entonces, esta investigación ha utilizado múltiples métodos para la recolección y para el análisis de datos. Hemos hecho revisión rápida de la evidencia y revisión de la literatura, modelaje del clima. Hemos también desarrollado índices de vulnerabilidad urbana. Hemos hecho análisis de costo-beneficio y retorno sobre la inversión. En la parte cualitativa hemos hecho varias entrevistas, alrededor de 90, tantas entrevistas. Hemos hecho grupos foco y diversos talleres a lo largo del proyecto. Entonces, como decía Gaby, hemos tratado de hacer una investigación robusta, ¿no? En esta liga pueden encontrar los diversos reportes que hemos producido. Están muy interesantes, y no es nada más porque yo lo diga, pero bueno, pueden visitarlos ahí, porque bueno, estos son unos 14 minutos que no me va a dar tiempo para presentarles todos los resultados, pero créanme que sí está interesante. Bueno, yo estoy encantada con esta investigación. Igual les voy a platicar un poquito acerca de lo que encontramos, ¿no? Entonces encontramos que los patrones del clima han cambiado en la región durante los últimos 50 años. También encontramos que los eventos extremos relacionados con el agua, como se ven en estas fotos, han causado impactos significativos. Los principales riesgos son inundaciones ribereñas y superficiales, vendavales, granizadas y olas de calor. Y en el futuro se espera que la temperatura media aumente a fin del siglo XXI y que la región experimente un aumento en la precipitación y otros eventos climáticos extremos. Entonces, bueno, no les puedo platicar todos los resultados, pero me gustaría platicarles estas cuestiones claves. Por un lado, podemos decir que hoy
la región de la Triple Frontera no está equipada para enfrentar el clima futuro. Observando el slide anterior, hay altas probabilidades de que los eventos climáticos extremos se intensifiquen, y entonces al día de hoy podemos afirmar que tanto la gente de la Triple Frontera como su infraestructura no está adaptada a estos eventos futuros. En el estudio de la vulnerabilidad hicimos la comparación de los índices que construimos. Bueno, aquí encontramos que Foz de Iguazú muestra un menor nivel de vulnerabilidad, seguida por Puerto Iguazú y Ciudad del Este. Ciudad del Este es la más sensible a eventos extremos por insuficiente cobertura de servicios públicos. Hay un mayor porcentaje en esta ciudad de población vulnerable y otros aspectos como, no sé, proporción de áreas verdes por persona en comparación con las otras ciudades. Entonces, las iniciativas de adaptación al cambio climático en la región siguen siendo muy incipientes, y la vulnerabilidad de estas 3 ciudades hace imperante la necesidad de implementar acciones de adaptación. En cuanto a la cooperación ciudad-ciudad, bueno, sí existe cooperación en cuanto a acciones de respuesta ante eventos extremos. Por ejemplo, hubo un granizo muy importante y las 3 ciudades se ayudaron, pero esta ayuda se basa en redes informales, y esta ayuda es reactiva y deficiente en cuanto a planeación futura. Y bueno, lo que sabemos es que el cambio climático nos pone un reto de pensar y planear a futuro. Entonces, como ya les comenté, tenemos varias fases, ¿no? En la segunda fase de nuestra tarea, nos abocamos a encontrar soluciones a los problemas que habíamos identificado. Estas soluciones fueron identificadas a través de entrevistas, de grupos foco, que realizamos en las 3 ciudades. Aquí les puse un montonal de fotos, pero tenemos más, platicamos hasta con las piedras. Recabamos un total de 60 soluciones, y después lo que hicimos fue investigar estas soluciones, que bueno, estas fueron las que nos dijeron nuestros stakeholders, y nos abocamos a ponerles números, ¿no? A buscar los lugares en donde se podrían implementar en las ciudades, e hicimos alrededor de 50 hojas informativas. Aquí está el ejemplo de una de ellas, y estas hojas informativas, como pueden ver, traen los costos, los beneficios, el diseño de la medida, las potenciales limitaciones, en fin, y si tienen detrás un enorme trabajo de investigación para implantar y hacer realidad estas soluciones que nos señalaron nuestros stakeholders. Entonces, estas soluciones están diseñadas para resolver los problemas identificados, como está en la columna de en medio, y estas soluciones crean sinergia entre medidas de prevención y de adaptación a largo plazo. También tenemos medidas de cooperación, como son, por ejemplo, una red de ciencias climáticas, la creación de planes de contingencia comunes o campañas de sensibilización del riesgo. También está la idea de hacer un consejo de desarrollo trinacional que se enfoque nada más a ver este tipo de problemas de cambio climático. Entonces, estos son un ejemplo de las soluciones. Entonces, una vez que identificamos estas soluciones, se las fuimos a presentar nuevamente a nuestros stakeholders, y se hicieron talleres de análisis multicriterio para identificar cuáles son los aspectos más importantes que deben ser tomados en cuenta para seleccionar las soluciones prioritarias, porque, bueno, vivimos en un mundo finito finito de recursos, entonces, no nada más monetarios, sino también humanos. Entonces, si tuviéramos que elegir entre todas las soluciones que hemos identificado, cuáles serían las prioritarias. Después, esta exploración de las rutas para la implementación nos llevó también a realizar un taller en donde identificamos las organizaciones claves para lograr la implementación de las soluciones de cooperación. Entonces, aquí lo que nos abocamos es a presentarle a nuestros stakeholders cuáles serán las soluciones de cooperación
y les preguntamos cuáles eran las organizaciones fundamentales para que se llevaran a cabo estas. Y como se puede ver en el gráfico de abajo, bueno, casi no se ve, pero imagínenselo, los círculos amarillos representan las soluciones de cooperación y los círculos azules representan las distintas organizaciones. Entonces, ahí ya se puede ver cómo hay varias organizaciones claves, y una de las organizaciones claves son los consejos de desarrollo. Esta información y este análisis va a salir en un policy brief en un par de semanas máximo, y estará disponible para todos nuestros stakeholders y la gente que esté interesada en verlo. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es identificar la capacidad y la voluntad de implementación de estas soluciones. Porque una de las barreras que identificamos es la falta de apoyo de los actores locales, ¿no? Se necesita tener un liderazgo en las ciudades respecto a estas soluciones. Entonces, a pesar de que las soluciones se construyeron desde abajo, necesitamos que los organismos claves y las personas de las ciudades que puedan tomar decisiones se adueñen de los proyectos y acepten, obviamente, la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Porque todo esto lo que va a ocasionar es que podamos presentar en la siguiente fase una serie de proyectos, un portafolio más robusto a los financiadores. Entonces, la siguiente fase de nuestro proyecto es precisamente presentar ante organismos financieros estos portafolios, y lo que deseamos obviamente es que haya una materialización de estas soluciones. Nuestro taller financiero va a ser el 16 de mayo y vamos a tener un evento de lanzamiento el siguiente día, en el cual, bueno, pues esperamos podamos mostrarle al público de la Triple Frontera, público general, el camino que va a tomar la región para hacerse más resiliente al clima. Muchas gracias. Cualquier pregunta, Sí, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas para ti, Paola, pero vamos a escuchar primero la presentación de Manuel. Creo que ya tenemos, como les digo, para Gabriela, para Paola, varias preguntas. Y también, pues, les comento que no necesariamente todos los temas se pueden abordar en el tiempo limitado que tenemos, pero la idea también es generar un espacio o generar el contacto para que haya después comunicaciones entre ustedes, y ojalá concretar nuevas colaboraciones para aprender de las experiencias de estos proyectos. Entonces, exacto, Manuel, muchas gracias, Paola. Manuel, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Ahora sí, ya vemos tu pantalla. Oh, ¿Ya la ven? ahora la veíamos y ahora se volvió a quitar. ¿Puedes presionar el icono de compartir pantalla? Ahora sí, adelante, ya estamos. Entonces, bueno, te agradezco mucho y adelante con tu presentación, Manuel. Primero que todo, la tarea de tener entretenida a la audiencia después de las dos excelentes presentaciones de mis dos colegas no va a ser tarea fácil, pero aprovecharé para poder ir acelerando el de que ellas han presentado algunas informaciones que yo no tendré que repetir. Segundo, robando unos segundos, quisiera agradecer obviamente a Ana María y a Alejandra de LEDS por la organización del webinar y por la invitación para poder compartir estos resultados que espero que están en el interés de todos los que están participando. Ahora, yo quiero llamar la atención de ustedes de que voy a presentar algunas filminas, algunas transparencias, pero voy a ir muy rápido y son solamente para ilustrar, dado que tenemos 15 minutos para aprovechar que haya tiempo para preguntas. Yo me voy a concentrar sobre todo, como ustedes saben, en el proyecto de planificación participativa para la resiliencia climática.
en ciudades de América Latina, sobre todo en la parte del enfoque, los resultados y en particular las lecciones aprendidas. Este proyecto se desarrolló por parte de Wageningen, la Universidad de Wageningen, el Instituto Internacional de Estudios de Ambiente y Desarrollo América Latina y el Centro para la Reducción de Desastres en Nueva York, con socios locales en cada una de las ciudades, como verán ahora. Ahorita, el objetivo de nuestro proyecto era el de tratar de utilizar una metodología y una caja de herramientas como medio de hacer que se obtuviera la participación de todos los actores para apoyar un desarrollo urbano inclusivo y resiliente, en particular en ciudades intermedias, porque habíamos identificado que eran las ciudades realmente cuello de botella donde hay muchos problemas para poder no solamente construir resiliencia, sino encontrar las soluciones de adaptación. Esto tenía dos partes. Una, el proceso para asegurar involucrar a los actores, y otra, el de crear las capacidades, porque muchas veces es eso lo que hacía falta para que todos los actores puedan participar en la toma de decisiones. Nosotros trabajamos en 3 ciudades con contextos diferentes, como Paola describió en lo de ellos, en la Triple Frontera. Nosotros lo que decidimos es buscar 3 ciudades con socios diferentes, con instituciones de coordinación diferentes y enfrentadas a procesos en curso diferentes y a problemas de adaptación, cambio climático y vulnerabilidad también diferentes. Esto era Santa Ana, no voy a ir al detalle, ustedes pueden encontrar todos los detalles de esta presentación en la grabación, y creo que Ana María y Alejandra pondrán las presentaciones disponibles, entonces no voy al detalle. Santa Ana en El Salvador, Dos Quebradas en Colombia y Santo Tomé. Estas 3 ciudades, no solamente, como les dije, están en procesos de desarrollo diferentes, tienen procesos para gestionar los desastres diferentes, tienen riesgos diferentes y están afrontando las problemáticas de manera diferente. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos hacer. Ahora, el enfoque para nosotros era, como esto es una investigación-acción, era un enfoque no de investigación, sino de poder garantizar el camino del impacto. Para esto nosotros tenemos 2 componentes, que es la parte del proceso participativo, que no es para nosotros más que el medio de poder asegurar elementos de cambio. En esto nosotros tenemos 3 etapas y yo les mostraré rápido resultados y lecciones aprendidas de cada una de estas 3 etapas. Tienen que ver con un mapeo de actores, con asegurar el involucramiento de los actores y asegurar que la preparación del trabajo se hace con todos los actores. A renglón seguido, utilizar talleres participativos para que las soluciones, la vulnerabilidad y la adaptación no lo definan los expertos, sino que sea realmente un diálogo y una solución que puede ser implementada porque está enracinada en las necesidades y la cultura de las ciudades. Esto implica no solamente hacer unos talleres, sino tener herramientas apropiadas, hacer unos reportes que corresponden a las necesidades de los actores y una validación, obviamente, con la parte política, con la parte técnica y con la parte de la implementación. Y obviamente la parte de comunicación, intercambio y creación de capacidades, que es fundamental para garantizar que este proceso tiene un seguimiento y una continuidad, porque les recuerdo que estos proyectos son realmente cortos, en nuestro caso son 14 meses, entonces no tenemos la pretensión en 14 meses de cambiar todo, sino es de iniciar, crear capacidades y asegurar que esto puede llegar a implementarse. En cuanto a los elementos de cambio para cada una de estas etapas, nosotros lo primero que nos importaba era dar acceso a la información a todos aquellos que son vulnerables y que enfrentan la vulnerabilidad. Por el otro lado, en la segunda etapa, los talleres y toda esta parte participativa no era más que el medio de cambiar la manera en que se toman las decisiones para poder no predecir futuros, sino explorar alternativas y opciones y evaluar portafolio de opciones que puedan ser presentados a las instituciones o a las instancias que financian. Y por último, utilizando este tipo de procesos, realmente la comunicación y el intercambio es la manera de crear las capacidades para poder incidir en la toma de decisiones e implementar políticas y acciones. En cuanto ahora a cada uno de los
de las etapas que yo les describí, la etapa 1, que es más el mapeo, la etapa 2, que son los talleres, y la etapa 3, que es comunicación, voy rápidamente a mostrarles algunos resultados para poder derivar las lecciones aprendidas. En cuanto al mapeo de actores, lo que nos interesó a nosotros no fue solamente identificar quiénes son los actores, sino sobre todo cuáles son los flujos y relaciones de poder, donde hay colaboración, donde hay coordinación, donde hay confianza, donde hay desconfianza, donde hay conflicto, donde hay confrontación, porque es eso realmente lo que ayuda a crear la información que se necesita, a crear los procesos de intercambio y a realmente poder implementar las soluciones. En cuanto a la parte también de mapeo de actores, esto nos permitió, en base a entrevistas y a la preparación de los talleres, identificar las opciones prioritarias para poder en los talleres concentrarse en las opciones que realmente eran importantes. En cuanto a las lecciones aprendidas de esta parte, es muy importante saber que, contrariamente al mito que siempre existe de que no hay información, es todo lo contrario. Muchos de los problemas en las ciudades es que hay demasiada información disponible, pero el problema es que no tienen los sistemas flexibles y abiertos para poder utilizar, y que muchas veces las informaciones están en instituciones internacionales que no dan acceso a ella, y por otro lado en formatos que no se adaptan a lo que se necesita. Por otro lado, en cuanto a la participación, hay un riesgo muy grande, que es muy importante la participación, pero puede convertirse en una deliberación permanente y promover agendas políticas personales y de investigación, que no era el caso en este tipo de procesos. Y por eso les digo que es muy importante, y las 3 ciudades lo identificaron como conclusión, es necesario sistemas de información de código abierto muy baratos, muy fáciles de implementar, que hacen que la evaluación y exploración de todo este tipo de opciones y el seguimiento y monitoreo sea hecho de manera transparente en el futuro. Y es muy importante que los procesos participativos sean no solamente la presencia y la asistencia, sino que se implique y se logre el compromiso. En cuanto a los talleres, obviamente que lo importante, como les dije, es que nosotros usamos cierto tipo de herramientas y métodos como medio de asegurar que se obtienen resultados. No voy al detalle, existen todas las publicaciones del proyecto para que ustedes puedan ver esto. Lo que es importante es de que en cada una de las ciudades pudo identificar zonas importantes en donde había que hacer trabajos para lograr construir y desarrollar la resiliencia al cambio climático. Estas opciones tenían que ver con infraestructuras verdes como corredores o infraestructuras como alcantarillado o campañas de educación y información. No quiero ir a los detalles, lo que me interesa es que en base a estos talleres donde se ubicaron y se desarrollaron cierto tipo de prioridades, se hizo una validación para poder finalizar con un portafolio de opciones. Evidentemente que las 3 ciudades son 3 contextos, lo que implicó desarrollar 3 procesos diferentes. El primer proceso en Dos Quebradas, dado la etapa de avance y los procesos de toma de decisiones que existían en la ciudad, fue más que todo el de poder reunir a todos los actores para poder priorizar y realizar fichas de proyecto que fueron presentadas a la municipalidad y después a las instituciones de financiamiento. En el caso de Santa Ana, dado el proceso en curso y los actores involucrados, se decidió que era más útil realizar mesas de cambio climático, y como resultado de estas 6 mesas de cambio climático durante 6 meses, se derivaron fichas de proyectos que fueron presentados a la municipalidad. Por los procesos en curso, lo que se desarrolló fueron talleres en base a los actores comunitarios, en base a los actores en la municipalidad, y juntarlos a ellos para poder hacer talleres sobre gestión de riesgo. Ahora, para poder hacer las fichas y la validación y que fuera concreto, hicimos con los actores una definición de criterios para priorizar estos proyectos. Esto tenía que ver con la viabilidad económica, con el tipo de acciones que fueran de corto plazo, que tuvieran un marco espacial según lo que se había definido. Esto permitía acotar y no empezar a soñar y hacer soluciones que no son implementables, sino que estaban fuera de la realidad. Como lecciones aprendidas para pasar a la última parte, es increíble que este tipo de procesos
en donde la información se crea, muchas veces, aunque sean mapas que no son reales, son percibidos como una realidad. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque todos estos mapas, aunque sean caricaturas de la realidad, se convierten en la verdad. Por otro lado, era muy difícil cerrar la brecha entre los niveles de decisión, no solamente a nivel nacional, sino en la misma ciudad existe un escalonamiento muy difícil de las acciones y de lograr compartir todo en la misma municipalidad entre la Secretaría de Infraestructura con la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desastres. Entonces era muy difícil. Por otro lado, hay que asegurarse en este tipo de procesos el de hacer un balance entre la participación y monólogos, entre los mandatos y las agendas, teorías y realidades y sobre todo entre la implementación y el bla bla. En Latinoamérica nosotros somos supremamente hábiles cuando estamos en estos procesos participativos, todo el mundo interviene, todo el mundo contribuye, todo el mundo colabora, pero una vez terminan los talleres todo el mundo se pierde y nadie hace nada. Entonces, entre la implementación y el bla bla hay que definir cosas, de manera a que el portafolio sea política y socialmente relevante y técnica y financieramente sólido para que el portafolio sea creíble. Finalmente, la última etapa de este proceso fue la parte de comunicación, en donde se hicieron informes, prensa, guías esenciales, videos, etcétera, pero lo más importante acá fue lo de la validación, el intercambio, lo de crear las capacidades, el lograr apoyo e intercambio entre las ciudades y el de elaborar fichas de proyectos concretas que en este momento ya están siendo presentadas por pedido de instituciones financieras, que vendría a ser la etapa final del proyecto de Paola. Pues nosotros, como ya estamos terminando, resulta que ya estamos pudiendo responder al pedido de algunas instituciones de financiamiento diciendo que estamos interesados en eso. Ahora, lo que es muy interesante es que para finalizar este proyecto en su etapa final, nosotros hicimos un taller de intercambio entre las ciudades, pero también incorporando iniciativas regionales de manera a asegurar, incidir en las políticas, implementar lo que se define y aumentar no solamente la incidencia, sino lograr sinergias. Les debo llamar la atención en de que el principal cuello de botella en estas ciudades es sobre todo la falta de capacidades para presentar proyectos, falta de capacidades para acceder a iniciativas regionales, falta de capacidades para compartir experiencias con otras ciudades similares. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer en el taller y tratamos de promover porque eso es el impacto real, cuando las ciudades empiezan a trabajar entre ellas. Las lecciones aprendidas, obviamente, en cuanto a esta parte, es que es supremamente difícil el de evaluar las compensaciones, pero sobre todo, es supremamente complicado cuando uno trabaja con los actores, el de que ellos todo el tiempo están reaccionando de manera reactiva en base a las urgencias. Y este tipo de procesos finalmente les permite aterrizar y elaborar una estrategia más proactiva en función a las necesidades de adaptación y reducción de desastres. Ahorita, hay que tomar en cuenta que todo esto de la resiliencia, aunque esté muy de moda dentro de nuestra comunidad, no es algo que electoralmente tenga mucha prominencia. Entonces hay que ir lentamente para tratar de ir poniéndolo en la agenda de los políticos y ver cómo la parte de emergencias, que sí es obviamente muy urgente cuando hay una elección y llega una inundación, hay que ir fabricándolo y reduciendo las brechas, que Gabriela decía, la brecha entre la investigación y toda la parte de implementación y política. Y finalmente, incidir en políticas implica cambiar cierto tipo de factores relacionados con gobernabilidad, muchas veces que se relacionan con la credibilidad, con la continuidad de procesos en curso como este. Ahora, la conclusión son de dos tipos, y termino acá. Una conclusión es de las ciudades, es decir, desde afuera de la unidad que ejecutó el proyecto. Las ciudades nos dicen que es impresionante cómo se mejoró el diálogo entre actores, cómo permitió la sensibilización de aspectos técnicos y políticos y crear capacidades para compartir y utilizar información. Y sobre todo, el de que las ciudades se dieron cuenta de que aunque una ciudad es la zona urbana, la zona periurbana y rural que está dentro de la ciudad son esenciales en cuanto a la construcción de resiliencia, porque son esta integración la que asegura los servicios ambientales esenciales para este tipo de actividades. En cuanto a los equipos
que integraron este proyecto, nos dimos cuenta que este tipo de procesos son supremamente útiles porque aseguran una flexibilidad y transparencia. Y sobre todo, hace que haya menos agendas políticas, menos grupos de presión, menos fragmentación de decisiones y decisiones más informadas, lo que permite disminuir las asimetrías en la producción de información, en la toma de decisiones y que los conflictos se disminuyan porque las decisiones son acordadas. Y por otro lado, mejorar la respuesta, la evaluación de las raíces de los problemas y, como dije, la integración de áreas urbanas y urbanas. Si tienen necesidad de recursos adicionales, pueden ir a la página de la iniciativa, pueden escribir email a cualquiera de las 3 personas que coordinaron el proyecto. Si tienen información sobre la herramienta, también está. Muchísimas gracias, perdonen que haya acelerado, pero el reloj iba contando, espero que cumplí con el tiempo y ahorita pasemos a las preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que estábamos todos también siguiéndote así muy aceleradamente. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Y gracias a los 3 porque estamos muy a tiempo para tener una muy buena sección de preguntas y respuestas, y también ya tenemos muchas preguntas. Muchas gracias a quienes ya escribieron sus preguntas en la plataforma. Voy a hacer una primera ronda de preguntas a cada uno de ustedes, 2 o 3 preguntas a cada quien para que las respondan en una sola intervención. Entonces, Gabriela, hay 2 preguntas sobre los proyectos que no han sido presentados que tal vez tú puedes comentar brevemente. Pregunta Beatriz Arjona, ¿cuál es el proyecto en Colombia? Y también Cecilia Guerra, ¿cuáles son las ciudades brasileñas que participan en el proyecto Medio de Vida y Cambio Climático? Si puedes comentar sobre eso. Y yo también tengo una pregunta. Esta es una iniciativa que está apoyando 6 proyectos. ¿Cómo se aseguran desde la coordinación de la iniciativa que haya también aprendizaje entre los proyectos? Y cómo se ha dado ese aprendizaje. Para Paola, nos pregunta María del Carmen Justi, ¿qué son los gaps en adaptación? Y también Juan Palacios pregunta, ¿qué modelos climáticos se emplearon para el desarrollo del proyecto? ¿Fue suficiente la información disponible generada por las instituciones de investigación o del Estado? Y también una pregunta cortita, Paola, ¿dónde se podrá encontrar el policy brief que mencionaste? Para Manuel, perdón, aquí, Manuel dice, Marta Castillo, en efecto, información hay mucha, sin embargo, existen grandes diferencias de calidad y no está homogeneizada. Es un desastre, los mapas son de los años de la Cataplum, dice. Entonces, ¿qué comentario? Esa parte es muy difícil. En muchos casos no se puede contar con mapas, ya que si bien existen, son muy viejos. ¿Cómo abordaron esto en el estudio? Los mapas, pues, de qué años son. Para Manuel, dice Juan Cavalleri que sí, que lo que mencionas es la realidad, ¿verdad? Entonces, y por último, tengo una pregunta de Luis Alejandro Madrigal para ti, Manuel. Cuando hablamos de resiliencia en ciudades, ¿cómo logramos integrar la adaptación basada en ecosistemas?
Entonces, si pueden hacer esta primera ronda de intervenciones con base en estas preguntas y vamos a tener una siguiente ronda, que son preguntas más que todo para Paola y Manuel por las pues, presentaciones de sus proyectos, y hay unas generales que espero que a las que puedan contestar los tres. Adelante, por favor, Gabriela. Muchas gracias, Ana María, y gracias por las preguntas. En relación a los proyectos no presentados, por temas de tiempo no fui al detalle a cada uno. En la presentación están enumerados los 6 proyectos que la iniciativa está apoyando, y en nuestra página web de crclatam.net está toda la información de cada uno de ellos, la información más detallada y todos los resultados y productos que vienen generando. Hay una pregunta específica sobre el tema de cuál es el proyecto en Colombia. En Colombia es justamente el proyecto de planeamiento que acabó de presentar Manuel. En Colombia estamos en Dos Quebradas, la ciudad en Colombia es Dos Quebradas, y ese es el proyecto al que me refería cuando hablé de Colombia como país dentro de los 7 países que estamos, donde tenemos intervención con la iniciativa. En cuanto a Brasil, son 4 ciudades en el delta del Amazonas, son ciudades del delta, y las 4 ciudades, vamos a ver si las pronuncio en español, porque son ciudades ahí que los nombres están en portugués, pero un poco para traduciendo son, Santa Ana, Mazagón, Punta de Piedra y Abeitetuba. Esas son las 4 ciudades en el Brasil donde tenemos un proyecto, que es el proyecto de medios de vida. Respecto a tu pregunta, más bien sobre el tema de cómo desde la coordinación llevamos adelante la interacción entre los proyectos y ese aprendizaje. Como yo mencionaba un poquito en la presentación, nosotros como iniciativa hemos desarrollado una estrategia de gestión del conocimiento. Esa estrategia tiene como 2 ámbitos de acción, el uno a nivel externo y el otro a nivel más interno. A nivel externo estamos generando estos productos que tanto Manuel como Paola han comentado. Hay un trabajo ahí entre todos, un trabajo fuerte de equipo entre los proyectos con la coordinación, y ahí hemos generado distintos reportes de políticas, distintos policy briefs, distintos working papers, varios de ellos, los que están ya en versión final, los tenemos también ya compartidos en la página web de la iniciativa. Entonces es un poco a nivel más externo para comunicar nuestros resultados, y como yo les decía, nuestra estrategia lo que pretende es como llegar a cada audiencia con el lenguaje apropiado, con el producto adecuado. Entonces hemos ido trabajando en ese sentido los productos. Y la estrategia que es más a nivel interno, como les comentaba, lo que nosotros tenemos es una comunidad de práctica que le llamamos, y que básicamente es una plataforma en línea que no es abierta al público, es una plataforma interna donde todos los equipos de los proyectos tienen acceso, y es el espacio virtual donde compartimos tanto la información, tanto las noticias que se generan, las actividades de los proyectos, como también ya a nivel más del aprendizaje que vamos teniendo. Ese es un espacio más bien virtual, y hay un espacio también presencial que compartimos entre todos los proyectos, que la iniciativa prevé 2 de esos espacios, digamos, en presencia, que son talleres de intercambio. Tuvimos ya uno al inicio de la iniciativa y estamos planificando uno al cierre de la iniciativa, para que ahí podamos ya compartir entre todos los hallazgos de la investigación, así como los resultados de nuestros procesos participativos, las lecciones aprendidas y en general los aprendizajes que hemos tenido. Creo que con eso respondo las preguntas. Muchísimas gracias, Gabriela. Adelante, Paola, con tus respuestas. Ay, el micrófono. Ok. Muchas gracias. Bueno,
creo que fue la pregunta de Mari Carmen acerca de cuáles eran los gaps en adaptación. Bueno, pues en las 3 ciudades una de las cosas que vimos es que no hay planes de adaptación, de hecho. O sea, a nivel país sí está direccionando la necesidad de que se tienen que implementar en las ciudades estos programas o planes de adaptación, pero desafortunadamente no ha permeado esta necesidad y no hay estos planes. Esto es en cuanto a incluir, digamos, cambio climático de hecho, en la planificación y en la gestión territorial, ¿no? Eso es uno de los gaps que encontramos. También encontramos que, bueno, hay protocolos de emergencia, pero en algunos casos no son formales, o sea, es de alguien que sabe qué es lo que se tiene que hacer y esa persona recibe la llamada, se la pasa a otra persona, pero si esa persona no está, ese es un gap, ¿no? O sea, se tienen que formalizar estos protocolos de emergencia y no está en una sola persona, ¿no? Y bueno, entonces también otra de las cosas es que no hay un protocolo común entre las 3 ciudades que puedan reaccionar, que sepan exactamente qué se tiene que hacer ante un evento climático extremo. Después la otra pregunta acerca de qué modelos climáticos se utilizaron. Bueno, pues se utilizaron, tengo entendido, los escenarios del IPCC, ¿no? Las trayectorias de concentración, y también se utilizaron estos escenarios del INPE, las proyecciones climáticas específicamente para América del Sur, de este organismo brasileño, y también las proyecciones climáticas para Paraguay, del Centro Euromediterráneo del Cambio Climático que está en Italia. Y bueno, para la persona que presentó, si quiere más detalles o algo así, tenemos al director de meteorología de la Organización Mundial de Meteorología en nuestro equipo, y bueno, pues lo podemos poner en contacto con Julián en cualquier momento. ¿En dónde se puede encontrar el Policy Brief que mencioné? Bueno, pues esto se puede encontrar en la liga que les presenté en mi presentación, y les voy a poner aquí, se los voy a escribir en el chat. No sé si les llega todo, pero si no, Ana María, le pido que se los pase. Ahí en esa liga nosotros ponemos todas las publicaciones. Y bueno, ya está casi listo este Policy Brief, nada más falta unos detalles y que no lo aprueben. Entonces yo creo que en la siguiente semana, en un par de semanas máximo, ya estará. No sé si ¿te faltó alguna pregunta? Creo que no. No, adelante, Manuel. Tengo otras, Paola, varias, pero tenemos todavía media hora máximo para preguntas, así que estamos bien con el tiempo. Manuel, adelante con tus respuestas. Ok, muchas gracias. En relación a la primera pregunta de Marta, que comenta de que sí, que hay información, pero al mismo tiempo es muy difícil encontrarla. Obviamente que en esto podemos discutir interminablemente. Entonces yo quiero ser muy corto y decir, en el caso de América Latina, para las ciudades capitales existe información abundante, suficiente y no es problema. En el caso de ciudades intermedias de 200 a 500.000, 600.000 habitantes, sí es cierto que existen muchas brechas en la información. Estas sobre todo tienen que ver, y voy al caso concreto de las 3 ciudades, en que son muchas veces problema de formato. En el caso, por ejemplo, de Santo Tomé, existía la información, pero resulta que estaba en formato AutoCAD o en unos formatos que no podían ser utilizables. Lo que fue una de las acciones en este proyecto fue el de convertir esta información de manera automática en base a programas que ya existen de uso público sin ningún costo, con una semana de inversión, convertir esta información que era ¿qué? El plan de cadastro, el plan de alcantarillado, el plan de zonas inundables, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces esta información se encuentra. Ahora, otro de los problemas que existe, por ejemplo, para Santa Ana, el Banco Interamericano de Desarrollo financió un proyecto en la iniciativa de ciudades sostenibles,
y resulta que la información elaborada por los institutos internacionales de investigación da la información como PDF, pero no la pone a disposición de las municipalidades. Pero la información existe. Ahora, el problema es cómo accede uno. La otra cosa, por ejemplo, es que en cuanto a los escenarios de cambio climático, muchas veces existen problemas cuando uno trabaja a nivel de las ciudades, porque las escalas de las salidas de los modelos de circulación general de la atmósfera son a escalas muy gruesas de 1 kilómetro. En 1 kilómetro de resolución, pues caben 2 o 3 ciudades muchas veces. Sin embargo, existen técnicas supremamente sencillas para hacer un escalonamiento y bajar de la escala. Por otro lado, para resolver muchos de esos problemas se puede trabajar no con escenarios de cambio climático, sino con la variabilidad climática y con los datos actuales, y usando herramientas apropiadas como las que nosotros hemos elaborado, introducir la transparencia en la información y explorar qué pasa si la lluvia cambia de esta manera, qué pasa si la temperatura cambia de esta manera. Y entonces uno puede construir escenarios y puede construir información que nosotros de una vez directamente le entregamos a todos los sectores para que ellos puedan. En cuanto a la segunda pregunta, pues no era una pregunta, sino que era más como una afirmación, y estoy muy contento de que la pregunta diga que sí, es una realidad lo que yo presentaba, y entonces yo lo único que puedo decir a esa pregunta es sí, es la realidad, y entonces no puedo decir mucho, sino que agradecer el de que lo que hayamos dicho no está muy lejos de la realidad. En cuanto a la tercera, que es en cuanto a cómo trabajar en un proyecto de resiliencia en ciudades, con la parte de adaptación basada en ecosistemas. Yo no puedo compartir ahora la pantalla, pero los invito a que miren las fichas de los proyectos, y entonces resulta que una de las conclusiones que es la integración de las zonas urbanas, las zonas periurbanas y las zonas rurales que hacen parte de la ciudad es lo que permite que la adaptación basada en ecosistemas se pueda implementar. En un caso concreto como el de Dos Quebradas, donde uno tiene los bosques ribereños que son los guaduales, típicos de zona cafetera, en donde existen al lado de los ríos, usted puede hacer adaptación basada en ecosistemas utilizando este tipo de ecosistemas para saber dónde hay que hacer restauración, dónde hay que hacer rehabilitación, dónde hay que hacer conservación, de manera a poder proteger contra las inundaciones, proteger contra los deslizamientos, proteger contra la erosión de los ríos, y así se implementa una adaptación basada en ecosistemas. Muchísimas gracias, Manuel, te agradezco mucho que compartes toda esta información y que va a estar disponible para ver los detalles pues en los recursos que nos estás indicando. Tengo ahora unas preguntas que son para Paola y para Manuel para una segunda ronda, y después vamos a hacer una última para los tres de preguntas que son más generales. Entonces, para Paola, la pregunta de María Carolina Torres de TECAF, que si hicieron análisis de oportunidades de financiamiento para las iniciativas identificadas. También pregunta Julio García, ¿qué elementos han considerado para el análisis multicriterio? ¿Dónde se puede tener acceso para revisarlos? Y Camilo Rojas pregunta también para Paola, ¿cuáles serían las medidas más intensivas en recursos financieros y en qué orden de magnitud serían? Que si estas medidas para el taller del 16 de mayo estarían a qué nivel de avance, de factibilidad. Entonces, si puedes responder a esto, Paola, y para Manuel. Disculpa, es que estoy saltando de un lado a otro. Para Manuel, y también para Paola, ¿a qué figuras se incluyeron como stakeholder para los talleres y toma de decisiones? ¿Y cómo lograron involucrarlos en el proyecto?
Para Manuel, ¿cómo podemos trabajar 3 realidades hoy? Urbana, periurbana y rural. Esas realidades, esto ya lo comentaste un poco, Manuel, con lo de la adaptación basada en ecosistemas, pero creo que esto también tiene que ver más con las realidades, dice, que son muy confusas y, perdón, que está en portugués, entonces puede ser que esté teniendo, mal interpretando algunas palabras que son iguales pero significan diferentes, pero dice, voy a repetir, ¿cómo podemos trabajar 3 realidades hoy? Urbana, periurbana y rural. Esas realidades son muy confusas y no se pueden separar. Así que adelante, Manuel, con esas preguntas. Bueno, empezamos con Paola, si quieren, y luego Manuel. Perfecto. Ok, para Carolina, ¿qué oportunidades, si hicimos análisis de oportunidades de financiamiento para estas opciones? Bueno, pues en el taller que vamos a tener en mayo es en donde vamos a identificar este tipo de oportunidades. El siguiente mes, de hecho, es cuando vamos a entrar ya de lleno a esto, identificando ya, como les platiqué, estamos tratando de identificar a las personas que pueden, a los organismos que pueden liderar la implementación de estas soluciones, y con ellos estamos viendo minuciosamente los aspectos, las contribuciones que ellos pueden hacer. Por ejemplo, tenemos reforestamiento, una de las soluciones es reforestamiento de los márgenes de los arroyos. Entonces, ahí, bueno, pues en esa solución se necesita plantines, se necesita mano de obra, se necesita, y entonces tenemos los costos de todas esas cosas. Y ahorita lo que estamos haciendo es identificar a esos actores que a lo mejor en el field, en el campo, pueden aportar a alguna de estas, ya sea en especie o en dinero, alguna de estas cosas. Entonces estamos en ese proceso de identificar qué oportunidades o qué posibilidades de financiamiento. En cuanto a la pregunta de Julio, ¿qué elementos se consideraron para los criterios? Bueno, pues estos fueron, lo que hicimos fue preguntarles a las ciudades, a las personas, a los diversos stakeholders. Hicieron tres MCDA workshops y les preguntamos a los 3 grupos cuáles eran los criterios. Uno de los criterios que son comunes, porque hubo algunas diferencias, pero algunos de los criterios comunes fue que tuviera aceptabilidad social, algo que creo que también es esto común, que haya factibilidad económica, y los que se me vienen a la mente también es que criterios como beneficios ambientales, obviamente que haya voluntad política, o sea, para implementar una solución, hay un criterio para poder implementar o una solución u otra, puede ser qué tanto el político quiere implementar esa solución. Entonces, hubo distintos criterios en ese sentido. ¿Dónde podemos acceder a los criterios? Bueno, en la página en internet, que se los voy a poner, está ese reporte de los talleres, y ahí están detallados los criterios y cómo se llevó a cabo el taller. En cuanto a Camilo, ¿cuáles serían las medidas más intensivas? Medidas, no lo entiendo ni siquiera mi letra. ¿Qué nivel? Ok, referente al nivel de factibilidad, ¿qué tanto avance tenemos con estas soluciones? Bueno, pues nosotros tratamos de hacer lo más posible un análisis de cómo dónde se podrían implementar estas soluciones, cuánto costaría con los costos de los proveedores de las ciudades. Entonces tratamos de hacerlo lo más detallado posible, pero obviamente un proyecto de una magnitud de poner trincheras de infiltración
requiere un estudio de factibilidad mucho más detallado, ¿no? Pero tenemos otras que ya están, ya están desarrolladas, están así ya listas, nada más para que tengan financiamiento. Entonces hay diversos puntos. Ahorita lo que estamos haciendo es tratando de hablar con las municipalidades, de hecho con la municipalidad de Foz de Iguazú, para ver cuáles son las que ellos podrían implementar, y entonces ellos ya podrían hacer, de aquí a mayo, podrían hacer un tipo de estudio más detallado para llegar más preparados a ese evento. En cuanto a qué figuras incluyen, no, la pregunta común, ¿cuáles eran los stakeholders? Bueno, los stakeholders, nosotros lo que hicimos fue desde el principio formamos un comité directivo de las 3 ciudades. Estas personas fueron identificadas a través de un mapeo de actores que se hizo previo a comenzar el estudio. Entonces, con este mapeo de actores pudimos ver quiénes eran las personas que tenían decisión. Tratamos de ser inclusivos, tratamos de incluir aspectos de género, que ahí la iniciativa nos estuvo señalando. Obviamente teníamos que incluir eso. Entonces, hemos tratado de ser inclusivos en este sentido. Entonces, tenemos ONGs en este comité directivo, tenemos gente del gobierno, gente de los consejos de desarrollo, que estos consejos de desarrollo agrupan a muchas otras organizaciones. Entonces, son una gama variada de actores. Y creo que ya, porque si no, no voy a dejar que hable Manuel, y le encanta hablar. Muchísimas gracias. Es una ventaja para nosotros. Adelante, Manuel, por favor. Sí, para continuar con la pregunta que respondía Paola en cuanto a cuáles fueron los actores y cómo hicimos para que participaran. En cada una de las ciudades obviamente que hay procesos distintos, lo que implica que los actores que se seleccionan y los actores que tienen que intervenir son diferentes. Por otro lado, antes de iniciar el proyecto, en el momento en que estábamos definiéndolo, hicimos una investigación, entre comillas, muy inteligente para asegurarnos que nuestros socios locales no solamente estuvieran bien enraizados, sino que tuvieran credibilidad y tuvieran buenas relaciones. Entonces, antes de escoger los actores, escogimos unos muy buenos socios en cada una de las ciudades. En el caso de Dos Quebradas, la Cárder y la Universidad Tecnológica Pereira. En el caso de Santa Ana, Un Pulmón Más, que es una ONG. En el caso de Santo Tomé, la Universidad del Litoral, lo que implicaba que teníamos muy buena aterrizada en el terreno. Ahora, eso nos permitió, con el mapeo de actores, identificar quiénes eran los que tenían que intervenir. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Dos Quebradas, donde existe por ley en Colombia los planes de ordenamiento territorial, e implica que hay que hacer todo un proceso participativo, nuestra tarea era mucho más fácil porque ya estaban identificados y como trabajábamos con las municipalidades en cada una de las ciudades, el proceso era muchísimo más fácil. En resumidas cuentas, en ciudades como Santa Ana, se hizo con la sociedad civil, se hizo con la municipalidad, se hizo con las instituciones de investigación y académicas y se hizo la identificación, la invitación y la participación con todos los otros actores. Ahora, como yo les decía lo de los contextos, en Dos Quebradas los planes de ordenamiento territorial, en el caso de Santa Ana, en el momento que iniciamos, desafortunadamente para la ciudad, entre comillas suerte para nosotros, hubo una inundación muy grande antes de que nosotros llegáramos, lo que implicó que todo el mundo estaba pendiente de las inundaciones, lo que ocasionó que el taller que nosotros hacíamos para 15 actores se convirtiera en una inauguración de la conferencia con una conferencia que hicimos, donde participaron más de 200 personas. Entonces, es ir aprovechando no solamente los procesos en curso, pero hay que ir sabiendo cómo hay que involucrar a los actores, porque muchas veces hay mucha desconfianza al principio, pero después empieza la gente a aterrizar y ver que todo el mundo gana en este tipo de participación. Y en cuanto a lo que era la pregunta de cómo hacer para que las realidades de lo urbano, lo periurbano y lo rural, que son muy diferentes, se integren, yo lo único que puedo decir es de que es todo lo contrario. La ciudad está conformada por lo urbano, lo periurbano y lo rural. No se puede analizar, no se puede
desarrollar, no se puede planificar una ciudad si no se integra lo urbano, lo periurbano y lo rural. Por eso, en todo momento, nosotros estamos identificando ese tipo de acciones. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, obviamente que tiene que ver la cuenca río arriba, que muchas veces está en la zona rural de la ciudad o que está por fuera de la ciudad, lo que tiene que ver con la parte periurbana. Es decir, en resumidas cuentas, no se puede hacer una planificación en la construcción de resiliencia en ciudades si uno no toma en cuenta estos tres componentes, porque son la única garantía de la conservación, uso y preservación de los servicios de los ecosistemas. Son la base para la resiliencia. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera decirles a las personas que están conectadas que tenemos varias preguntas sobre los datos, pero que no las voy a leer ya porque creo que ya Manuel ha comentado ampliamente sobre ese tema de los datos, ¿verdad? Que pues no es ideal, pero hay que trabajar con lo que se tiene y son importantes, por supuesto, las iniciativas también para mejorar ese elemento que es fundamental para tema de decisiones. También hay varias preguntas sobre qué ciudades en cada país, etcétera, que también como ya Gabriela nos ha referido a la información, entonces estoy segura que va a haber muchas visitas ahora de las personas que quieren saber más sobre las ciudades y lo que se ha hecho en cada una de ellas. Y quisiera hacerles a los tres pedir, voy a agrupar varios temas, que hay varias preguntas al respecto. Una de ellas es la medición. Hay una pregunta que era para Paola, pero que creo que también aplica a Manuel, que sí construyeron algunos índices de resiliencia propios o utilizaron algunos otros. También hay una pregunta, ¿cómo se mide el impacto de lo que se está haciendo? Y hay una muy específica sobre cómo mide uno, cómo se sabe que se han mejorado capacidades, ¿verdad? Y en cuánto tiempo uno puede decir si se han mejorado las capacidades. Entonces, ese es un tema en general sobre el que hay varias preguntas y les agradecería que nos respondan. Otro es sobre las medidas. Si ustedes pueden, hay una pregunta de Katiana Murillo que era para Paola, pero que aplica también con Manuel, las medidas que surgieron de los actores en los talleres. Si pueden mencionar algunos ejemplos. Y el otro tema es el de el financiamiento desde lo gubernamental. Hay un comentario sobre que pues generalmente este tipo de medidas no están contemplados en los proyectos de desarrollo nacional o en los presupuestos gubernamentales. Entonces, ¿cómo hacer para que todo este trabajo vaya impactando también los presupuestos gubernamentales y se vayan generando los flujos de financiamiento para las medidas? Entonces, les pido por favor a los tres que comenten en estos tres temas de acuerdo a pues lo que les parezca importante para aportar desde sus experiencias. Gabriela. Gracias, Ana María. Sí, antes de responder directamente a estas preguntas, y dado que hay un interés de conocer un poco más a detalle cada uno de los proyectos, quería solamente mencionar que además de la información que tenemos en la página web, nosotros también como iniciativa estamos organizando una serie de webinars donde lo que hacemos es presentar, la intención es presentar específicamente cada uno de los proyectos. Entonces, si es que hubiera interés, pueden también registrarse en nuestra
tenemos el boletín mensual, tenemos la página web, nos pueden contactar y estaremos obviamente promocionando esos webinars para la gente que le interese. Respecto a las otras dos preguntas, sí, son más específicas a cada proyecto y seguramente Paula y Manuel las responderán con esa especificidad. Yo lo que quería solamente mencionar es que nosotros desde la iniciativa en este ámbito de un poco cómo vamos midiendo esos resultados y esos logros, nosotros desde la iniciativa tenemos, digamos, una metodología de alguna manera a dos niveles. Entonces, por supuesto, hay un análisis, una evaluación a nivel cualitativo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos seguimiento bilateral con cada uno de los proyectos, estamos en constante comunicación para ir verificando un poco en función de lo que se han propuesto desde un inicio, vamos cualificando eso, ¿no es cierto? En términos más cuantitativos, nosotros tenemos desde la coordinación de la iniciativa, manejamos algunos indicadores, entonces hemos partido, digamos, con una línea base, ¿no es cierto?, de decir desde dónde están arrancando los proyectos y a través de esos indicadores lo que hacemos es una evaluación al final para ir midiendo cómo logramos alcanzar esos indicadores y obviamente eso se va nutriendo, o sea, nosotros de dónde sacamos esos insumos es en el trabajo con cada uno de los proyectos, eso es lo que alimenta a nosotros como coordinación para tener esos resultados. En términos del financiamiento gubernamental, efectivamente es uno de los más grandes retos que tenemos y me atrevería a decir que por eso uno de los componentes importantes de esta iniciativa es lo que yo les comentaba al inicio, que es tener estos procesos participativos en los que incluyes a distintos actores relevantes locales, incluidos representantes de los gobiernos locales, de las ciudades en este caso. Y esa ha sido, en eso hemos trabajado, esa ha sido la intención, eso han venido haciendo los proyectos. Siempre ese termina siendo un reto por diversos factores, entre esos es que lastimosamente estas iniciativas no pueden ser de tan largo plazo, no pueden durar años, entonces eso obviamente limita porque son procesos que van mucho más allá de los proyectos y de la iniciativa en sí. Entonces lo que hemos pretendido, hemos tratado a distintos niveles en cada uno de los proyectos, de acuerdo a cada coyuntura, a cada realidad local, es pues que se involucren, como decía, estos actores gubernamentales también para de alguna manera lograr, ¿no?, ese compromiso y ahí trabajar también de alguna manera la sostenibilidad, ¿no es cierto?, para que esos resultados se vayan implementando más allá de la presencia de la iniciativa. Y eso, como digo, es un reto, no es que se logra al 100%, son procesos en los que vamos, y ahí, por ejemplo, Manuel quizás podrá explicar también cómo ese portafolio de opciones que en el caso de ellos han definido, tiene bastante apoyo directo desde las municipalidades, y entonces eso nos da como en gran medida la idea o la probabilidad de que van a poder de alguna manera implementarse. Creo que me quedo ahí. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Manuel, adelante. Sí, sacándole el turno a Paola, entonces yo no voy a contestar las cinco preguntas genéricas. Yo voy a aprovechar la oportunidad para juntar 3 de las preguntas, o casi que 4, pero 3 por lo menos, en una sola, y se relaciona con la que pregunta cómo se mide el impacto. Hay otra que pregunta cómo se mejora o cómo se hace para garantizar que se mejoran las capacidades. Y otra pregunta que es el financiamiento, que por lo general no está dentro de la gestión gubernamental. Yo quiero juntar estas 3 preguntas y empezar diciendo que no es del todo verdad, al igual que el mito de que no hay información, tampoco es verdad de que no hay plata. Si uno en el portafolio de opciones se pone a definir, por eso nosotros pusimos ciertos criterios, se pone a definir desarrollo de del alcantarillado para toda la ciudad en los próximos 5 años, pues es muy complicado.
El portafolio de opciones que nosotros definimos son acciones muy concretas que en algunos casos son estructurales, como en el caso de Dos Quebradas, que hay una pregunta que dice cuáles son las medidas concretas. En el caso de Dos Quebradas, una de las medidas del portafolio de opciones es rehabilitar 70 hectáreas de zonas degradadas de guaduales y bosques en la zona urbana y periurbana para garantizar la protección contra la inundación y aprovechar la recreación que pueden dar esos ecosistemas. Lo importante de esto no es que se definió qué es, se definió dónde, quién y dónde está el dinero. Y con la CARDER, que es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, ya se están buscando los fondos porque esa es la institución, que además era socia, que debe responder a eso. En el caso de Santo Tomé, se identificó que una de las cosas no eran medidas estructurales, sino no estructurales, relacionadas con la creación de capacidades y campañas de educación para cierto tipo de cosas. En el caso de Santa Ana, se identificó dentro del portafolio de opciones que había ciertas medidas de recolección de basuras, de hacer cierto tipo de campañas, y eran medidas que salían 4 o 5 mil dólares, y en Santana, con la industria privada, nuestro socio en la ciudad ya está buscando los fondos. Entonces, para empezar con el final, de que no es siempre verdad que no hay dinero, obviamente que muchas veces hace falta, pero muchas veces hay oportunidades, eso es una manera de medir impacto. Y la otra es que medir impacto y asegurar que se crean las capacidades es que las ciudades estén en la capacidad de poder de perder el miedo de presentar iniciativas. Por ejemplo, como conclusión del taller, las 3 ciudades en este momento ya son miembros de la campaña Ciudades Resilientes de la Iniciativa de Ciudades de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Eso ya es una cosa que les implica a ellos que tienen que cumplir con ciertas normas de evaluación de vulnerabilidad, de crear capacidades, porque tienen que cumplir con ciertas regulaciones y de ir avanzando poco a poco. Por último, yo agarro y hago propaganda a algo que debería haber dicho Gabriela, pero que me parece muy importante, y es que tiene que ver con cómo se hace en alguna pregunta, se hace para compartir entre ciudades, tiene que ver con cómo se mide impacto, tiene que ver con mejorar capacidades y tiene que ver con ejemplos de medidas. Pero este proyecto, la iniciativa, la Fundación Futuro Latinoamericano, ha organizado y organiza próximamente una nueva reunión en donde nos reunimos todos los integrantes de este proyecto para compartir experiencias, para aprender, para ir progresando, y eso es lo que hace que también se pueda avanzar en el interior del proyecto y después buscar diseminar estos resultados para asegurar escalonamiento. Entonces esto es un poco lo que yo tenía que decir, juntando preguntas, dado que el tiempo se va agotando. Y ahora le dejo unos cuantos minutos a Paola para que conteste. Así Hola. No te dejas nada. No, Paola, yo tengo solo para cerrar, porque ya Sí. o sea, la discusión está sumamente interesante y tenemos muchas preguntas, Sí. pero lamentablemente el tiempo. Entonces, solo quisiera hacer una última serie de preguntas para que te refieras, Paola, después Manuel nuevamente y tal vez por último Gabriela, para cerrar ya, ¿verdad? Y muchas gracias a todas las personas que han contribuido a esta discusión tan activa y tan interesante, y ojalá muy productiva en términos de conocimientos para quienes están conectados, ideas y posibles conexiones también. La pregunta final que quisiera hacer es sobre integración, ¿verdad? Y entonces hay varias preguntas que tienen que ver con cómo integramos este tema de la resiliencia en las agendas políticas. También cómo lo integramos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y, digamos, como alguien decía en una de las preguntas, no, en las ciudades hay conflictos no solo por el cambio climático, sino por otros temas también. Entonces, ¿cómo lograr esa integración del tema de resiliencia considerando todas esas otras necesidades, prioridades, objetivos que
tienen las ciudades y por último, bueno, cómo lo integramos con las políticas nacionales. Eso da para varios otros webinars, pero quisiera invitarles a hacer un cierre con una reflexión sobre ese tema de llevar esto que estamos trabajando en específico a esas otras agendas locales y nacionales e incluso internacionales. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que señalaba Emanuel, ¿no? El poner a los actores locales, a los actores principales llamados los prefectos, los jefes de la municipalidad, en el foco público. Entonces, al poner a estos organismos en el foco público, por ejemplo, haciéndolos, pidiéndoles que se unan a este tipo de campañas como la de Ciudades Resilientes, con eso ya hay un compromiso. Entonces, una de las maneras en las que podemos empezar a integrar esta agenda del cambio climático es hablando con la gente y mostrándoles evidencia. O sea, nosotros como investigadores, ese es nuestro trabajo, mostrar la evidencia en este caso, de que los eventos climáticos extremos ocasionan un impacto en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Entonces, podemos mostrarles que, bueno, ¿sabes qué? Las inundaciones desde hace 5 años, las inundaciones han ocasionado una pérdida de tantos miles de millones de dólares. Entonces, mira, si haces este tipo de opciones, de acciones, estrategias, puedes evitar ese tipo de gastos que de otra manera los vas a seguir ocupando. Entonces, es mostrar esta evidencia y tener una participación y un acercamiento muy constante con este tipo de actores locales, y creo que así es como se puede lograr esta inclusión de la resiliencia y la adaptación en este tipo de agendas. Y bueno, nada más una cosita acerca de la pregunta pasada, acerca del financiamiento, nada más para cerrar. Yo también creo, como Manuel, que sí hay financiamiento en las ciudades, nada más tenemos que ser un poco, tenemos que ser muy inventivos, necesitamos explorar con distintos actores cómo todos pueden contribuir con un poco a hacer estas ciudades resilientes. Entonces, yo creo que lo único que tenemos es que poner cabeza en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paola, adelante, Manuel. Sí, yo quería, porque como queda poco tiempo, obviamente que la pregunta sobre la integración de la resiliencia, como recordarán, es una de las conclusiones de nuestro taller entre las ciudades, es que la resiliencia no está en la agenda política y aún no gana votos. Pero como también descubrimos, todo lo que son desastres naturales con pérdidas económicas muy importantes y sobre todo pérdida de vidas, que cuando se llegan las épocas de elecciones son supremamente importantes, esto ha hecho que cada vez más la agenda de resiliencia como medio de poder garantizar que solamente en base a medidas reactivas de emergencia frente a desastres no se va a poder resolver, sino que cada vez es más necesario explorar e identificar medidas un poco más proactivas. Ahora, en esto, que no todo está resuelto, muchas veces hay que usar la metodología de la zanahoria y el bastón. Y, por ejemplo, es necesario en muchos casos, cosa que se identificó en la mitad de los proyectos del portafolio de opciones, medidas que tienen que ver con multas, con sanciones, con mejoras en este tipo de cosas. En el caso de cada una de las ciudades, uno de los proyectos del portafolio de opciones no tiene que ver con medidas de tipo estructural como alcantarillado, canalización, reforestación o lo que quieran, sino que tiene que ver con veedurías municipales, tiene que ver con educación ambiental, tiene que ver con cómo hacer que los tomadores de decisiones tengan que hacer procesos transparentes. Entonces, en resumidas cuentas, todo esto dentro de la agenda política, objetivos de desarrollo sostenible, de hecho el cambio climático y resiliencia aparece,
se va a ir integrando poco a poco porque tiene interés en cuanto a las finanzas, tiene interés en cuanto a lo que electoralmente está ocasionando y tiene interés en cuanto a lo que va a ser resolver los problemas. Ahora, uno de los límites tiene que ver con la parte de integración, es que los mandatos en nuestros países muchas veces son supremamente cortos y esto hay que asegurar que la resiliencia no es una cuestión de agendas de partidos políticas, sino un problema de política de Estado, es decir, que se mantienen en el tiempo porque si no será imposible. Eso es más o menos mi conclusión en cuanto a esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Gabriela, te dejo para las palabras finales de los panelistas y un cierre antes de la despedida. Muchas gracias, Ana María. Muy brevemente, porque no quiero tomar ya más tiempo. Este tema de la integración evidentemente es clave y como habíamos dicho, las soluciones actualmente están saliendo, tienen que salir desde las ciudades, pero si no vinculamos eso a las agendas nacionales, entonces pierde un poco el sentido. Y de alguna manera en cada proyecto tenemos ese lente, lo estamos analizando aun cuando va más allá del alcance, digamos, de esta iniciativa específica, es algo con lo que obviamente estamos trabajando. En el ámbito de la FLA, por ejemplo, nosotros como FLA estamos con un proyecto, aunque me voy un poquito más allá, pero estamos con un proyecto de los objetivos de desarrollo sostenible, tratando de territorializar eso para hacer ese vínculo con las agendas. El tema de vincular a todo lo de la nueva agenda urbana también es clave y estamos con un lente ahí. No deja de ser un desafío, pero a la vez un tema en el que todo el tiempo estamos con ese ojo. Hicimos así, para decir también muy breve, al interno como coordinación de esta iniciativa, ese análisis, ¿no? De ODS, cómo estamos contribuyendo, más allá de que nos hayamos planteado no como objetivo específico, cómo estamos contribuyendo a los objetivos, y claramente los objetivos 11 y 13 están vinculados, ¿no?, a nuestro trabajo que estamos haciendo en la iniciativa, y claramente ahí hay una contribución. Entonces el reto está cómo vamos vinculando eso también con todo lo nacional. Entonces me voy a quedar ahí, nada más agradecerte, Ana María, nuevamente por la oportunidad, a todos los participantes y hacer nuevamente una invitación para que sigan asistiendo, inscribiéndose en nuestros webinars. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias de nuevo también a Paola y Manuel por sus excelentes presentaciones y las respuestas muy acertadas a las preguntas. Muchas gracias a las personas que han estado en este webinar. Esperamos que los conocimientos adquiridos, las herramientas que nos han presentado, las experiencias y los aprendizajes de las ciudades les sirvan en su trabajo, y les invitamos al siguiente webinar de esta serie que se llevará a cabo el miércoles 7 de marzo y vamos a presentar los resultados del proyecto Huella de Ciudades. Les invitamos también, hay varias personas que me han estado preguntando cómo puedo recibir más información sobre los webinars. Si ustedes no son miembros de Let's Lack, les invitamos a visitar nuestra página www.letslack.org y hacerse miembro de nuestra plataforma para recibir invitaciones a futuros webinars y también enterarse de otras actividades y recursos. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Que tengan un excelente día y muchos éxitos en todos sus esfuerzos por transformar el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias, Ana María.